Muchas gracias, Cristian. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Todo bien, esperando lo que va a ser este domingo porque vamos a tener una jornada larga, como lo comentaba yo, vamos a tener transmisión especial y además hay algunas preguntas, algunas generalidades que surgen durante estos días de cara a lo que va a ser este fin de semana respecto a quiénes trabajan, quiénes no trabajan, está el permiso para ir a votar, ¿qué podemos decir respecto a eso, Sereni? Efectivamente, desde toda esta semana nos hemos encontrado en el territorio pudiendo informar a los trabajadores y trabajadoras y, por cierto, también a los empleadores respecto de qué es lo que ocurre en materia laboral respecto del permiso para sufragar o qué locales deben estar cerrados. Por ejemplo, los strip centers, los centros comerciales o los malls deben permanecer cerrados este domingo de manera obligatoria. Todos aquellos básicamente que son administrados por una misma razón social. Es por ello que a los trabajadores de esos rubros, digamos, y en esos lugares de trabajo se les ha indicado que ellos no se deben presentar y de esa forma poder resguardar, ¿cierto?, el cumplimiento cabal de la normativa electoral respecto del poder acercarse a sufragar. Respecto de todo aquel comercio que se encuentra fuera de estos establecimientos, digamos, pero que además son locales únicos, como una zapatería, por ejemplo, o como una farmacia, podrían efectivamente sí estar abiertos. Y los trabajadores tienen el derecho de poder acceder, ¿cierto?, al permiso de 2 horas a lo menos para poder realizar, ¿cierto?, su sufragio. Además, también es tremendamente relevante que cuando hablamos de las 2 horas, a lo menos, el Código del Trabajo efectivamente indica que son solo 2 horas, pero efectivamente cuando existen largas filas o tiempos de traslado que son más largos, le hacemos un llamado también a los empleadores y a las empleadoras a poder acceder, ¿cierto?, a ser más flexibles respecto a este tiempo y que no se incurran descuentos a los trabajadores o trabajadoras. Porque efectivamente cuando las elecciones son de carácter obligatorio, es posible que haya mayor afluencia de público en algunos horarios peak. Además también, tal como indica la norma, este permiso lo tienen los trabajadores y trabajadoras para poder ir a sufragar, pero además también lo tienen los vocales de mesa, porque efectivamente hay trabajadores, ¿cierto?, y trabajadoras que deben cumplir funciones ese día domingo y son convocados a ser vocales de mesa. En este caso, el tiempo trabajado, ¿cierto?, el tiempo destinado a la labor de vocal de mesa debe ser remunerado y en ningún caso debe incurrirse en descuentos hacia el trabajador. Por el tema del tiempo, si bien hay 2 horas, yo le quería preguntar por la extensión de este permiso, porque por ejemplo, pongámonos en el caso, puede ocurrir, ¿no? O puede que no, pero por ejemplo una persona que trabaja acá en Temuco y vota en Coyipulli, son cerca de 60 minutos, ¿cierto? El viaje hasta aquella comuna, ¿qué pasa si por aquella razón, ¿cierto? Su jefe directo, por ejemplo, le dice, no, no vas a poder porque te vas a demorar, no sé, 3 o 4 horas eventualmente. ¿Qué arriesga aquella persona? En ese caso específicamente, y deben haber muchísimos casos con esa realidad, digamos, lo que ocurre efectivamente es que, como indica la norma, la ley habla de 2 horas a lo menos. Aquí, ¿cierto? Aplica y prima el criterio de que el trabajador debe asistir a su lugar de votación, por lo tanto 2 horas va a ser una cantidad de tiempo insuficiente. Si el empleador no le otorga el permiso, como lo indica la ley, el trabajador podría efectivamente hacer la denuncia a través de nuestros canales oficiales, como es nuestra página web y nuestro call center, porque nosotros nos disponemos a realizar la fiscalización dentro del mismo día. Ese día domingo vamos a tener equipos de trabajo en nuestros distintos dispositivos. Nosotros contamos con 7 oficinas a lo largo de toda la región y si durante ese día existen en alguna comuna, ¿cierto?, alguna denuncia, nosotros nos vamos a disponer a hacer la fiscalización de manera inmediata, porque además el empleador se arriesga a multas que van desde las 3 a los 60 UTM, pero por cierto, además también los propios trabajadores como ciudadanos al momento de o al no ir a votar, ¿cierto?, se arriesgan a multas que están contenidas en la normativa electoral. Sí, va a ser complejo porque si no tienen el permiso también pueden ser multados. Entonces, ahí hay varias cosas que revisar. Seremi, una situación para dejarlo clarito, ¿no? A ver si podemos ejemplificar. Por ejemplo,
El mall que está acá, el sector de Avenida Alemania, el que está allá en el acceso norte a Temuco y el otro que está por acá, por el sector de Las Quilas, ¿van a tener que cerrar sus puertas entonces este domingo? Exactamente, tendrán que cerrar sus puertas el día sábado a las 21 horas. Y cuando decimos el día sábado a las 21 horas, en ese horario debieran los trabajadores ya ir de camino a sus domicilios. O sea, debieran estar cerrados en ese horario, por lo tanto las tiendas debieran cerrar antes para poder realizar labores de inventario, en fin, para que los trabajadores ya a las 21 horas estén de camino a sus hogares. Este feriado del domingo es distinto a un feriado irrenunciable, ¿no? Por supuesto que sí, no tiene las características de feriado renunciable, pero sí se transforma en un feriado legal obligatorio para, como ya les decía, los malls, centros comerciales y strip centers. Todo aquel comercio, porque también nos han preguntado, aquel comercio que se encuentra, cierto, único y que no es y que no está adosado a un centro comercial ni es administrado por una misma razón social, podría abrir. Y en esos casos es donde aplica la norma, cierto, del permiso de las 2 horas, a lo menos para los trabajadores y trabajadoras. Seremi, en la elección anterior, que si no me equivoco fue por ahí por el mes, en mayo, ¿se cursaron infracciones? ¿Hubo multas a algunas empresas que no cumplió con la normativa? Efectivamente, tuvimos infraccionalidad y toda vez que existen este tipo de fiscalizaciones, sí encontramos incumplimientos. Y es por eso que nosotros hemos redoblado el esfuerzo durante este año de poder estar esta semana, durante toda la semana, en distintos medios y en distintas comunas, informando primero a los trabajadores para que conozcan cuál es el derecho que les asiste, y por otro lado haciendo un llamado a los empleadores a dar cumplimiento cabal a la normativa laboral, porque efectivamente los empleadores se arriesgan a multas que son bastante altas dependiendo del número de trabajadores, y que por cierto además del momento en que se encuentra un incumplimiento, se procede a suspender la faena en el fondo, cerrar el local comercial y disponer que el trabajador se retire. Por lo tanto, para ningún empleador debiera ser, ¿cierto?, una opción el que nosotros lo visitemos y lo infraccionemos. Creemos y tenemos la certeza de que hay esfuerzos que se están realizando por parte de este servicio público y otros servicios también, pero además también esperamos la voluntad de ellos y le hacemos un llamado, ¿cierto?, a que puedan dar cumplimiento a la norma, porque efectivamente los trabajadores y trabajadoras también se arriesgan a multas si no cumplen. Sí, claro. Ese es el tema, ¿no? Que aquí los trabajadores también, si no asisten, si no van a votar, también se arriesgan muchas veces a estas multas, si es que además no se excusan como corresponde. Carolina Dentro de las Ojeda, materias más sí, dígame. infraccionadas, perdón, dentro de las materias más infraccionadas en feriados con estas características, ¿cierto?, en elecciones, en la mayoría de las oportunidades tienen relación con el permiso de las 2 horas, que nos hemos encontrado efectivamente que nos otorga, o que efectivamente se quiere adosar a la hora de colación, entonces finalmente quiere que sea un tiempo mucho más acotado, o por ejemplo también el tema del cambio de los turnos, o sea, por ejemplo, si un trabajador del retail o del comercio que es único, ¿cierto?, que no se encuentra en los malls, quisiera también de algún modo poder realizar efectivamente su votación, y se les cambia la fecha, la valla de turnos. Por ejemplo, si yo tengo libre el día domingo, o bien no tengo libre ese día domingo, pero no puedo trabajar, efectivamente lo que se hace es poder hacer cambios de los días, y eso también se fiscaliza y no debiera ocurrir de esa forma. Es complejo, pero entendemos también que en la medida que nosotros hacemos difusión, también apoyamos y generamos también mayor conciencia respecto de cómo dar cumplimiento cabal con la norma para que se desarrolle el proceso de la mejor manera posible. Es distinto este permiso de 2 horas entonces al horario de colación. No tiene nada que ver una cosa con la otra. No tiene nada que ver una cosa con la otra. La colación es un derecho de los trabajadores que está pactado, ¿cierto?, que está escriturado en un contrato de trabajo, y el tiempo destinado a poder sufragar debe ser 2 horas a lo menos, como les decía, y no debe influir en el tiempo que se destina a la colación. Perfecto. Carolina Ojeda, Seremi del Trabajo Subrogante de nuestra región de la Araucanía, le agradecemos por darse un tiempo con nosotros, aclarar algunas dudas e informar a la comunidad que es lo más importante. Muchas gracias y buen fin de semana. Muchas gracias, que estés muy bien.